¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy que corresponde al día, ¿qué día estamos? Jueves 18 de junio. Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla, bendiciones. Y estamos realmente felicísimos de contar con la presencia de todos ustedes en esta lectura reacción pues que tendremos de la lección. Bienvenidos a cada uno de ustedes, nombre por nombre, que son muchísimos. Gracias por conectarse y vamos ahora directamente a pasar a la lección de una vez. Así es. Dice así: afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Exactamente. Estamos viendo cómo afrontar los problemas no dentro de la Biblia. Sí. Y hoy vamos a ver la parte espiritual y oración. Lo que pasa es que estamos revisando esta semana que efectivamente en el texto bíblico, que tengo aquí un ejemplar de la Biblia, pues resulta que hay textos que son ciertamente complejos de entender. No todo lo entendemos de la escritura y hay algunos versículos que son todo un desafío para poder aplicar o para poder entender o para poder simplemente explicar a una persona. Y ante estas circunstancias pues debemos tener estas consideraciones siempre, o sea, eso es así. A ver, ¿cuáles son? Dice la pregunta, lee Hechos 17, 11, 8, 35, 15, 15 y 16. ¿Qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? Okay. ¿Por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Muy bien, vamos a ver, tenemos lee aquí Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Primero cambiamos aquí, ponemos Hechos 17, 11. No, pues no dice 17, 11. Ahí está. Un momentito, ya está. Dale, Mirla. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Exacto. Entonces aquí vemos una actitud interesante de personas que no se quedaban con lo que decía el predicador. Pero tampoco lo rechazaban. ¿No? Tampoco lo rechazaban. Eso yo no estoy de acuerdo. Escuchaban con todo gozo. Era una especie de introducción, era una especie de estímulo para profundizar más todavía en estos temas tan importantes que estaban siendo explicados, que era el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? En ese contexto los bereanos nos dejan una lección tremenda, la lección que todos los que estamos aquí tenemos que aprender. ¿Y cuál es esa lección? Muy sencillo. Escuchar y confirmar. Confirmar. Quiere decir que cuando nosotros desde aquí les digamos algo a ustedes, ustedes no tienen que creerlo de por sí o solo porque lo dijo. Ajá. No, lo que pasa es que lo dijo un teólogo. No, lo que pasa es que lo dijo el pastor Kevin. Lo que pasa es que lo dijo el pastor tal, etcétera. No es así. Usted tiene que encontrarlo en el texto bíblico. Usted tiene que estudiar. Lo que ocurre con esto, Mirla, es que demanda de un tiempo adicional. Y lo que nosotros tenemos es que somos haragancitos. Exacto. No queremos estudiar. Bien dicho. Cuando uno va a veces o iba en tiempos que no había pandemia al templo, uno escuchaba el sermón y se quedaba con todo lo que le decía el predicador. Y a veces los predicadores podemos tener errores, podemos tener algunas lecturas equivocadas o podemos estar delante de alguien que está aprendiendo la Biblia pero que todavía no la comprende del todo. En ese caso, al volver a casa uno tenía que anotar los textos bíblicos y confirmar que el sermón efectivamente apuntaba por la buena dirección. Y es lo que hay que aprender a hacer. Sí, hay que escuchar con solicitud. Yo escucho, me están enseñando, qué gozo. Y ahora voy, déjame yo estudiarlo. O sea, definitivamente. Y así yo disfruto de poder encontrar la verdad también. Definitivamente, porque encontrar la verdad por uno mismo es un gozo. Es un disfrute y es algo que no deberíamos perder nunca. No permita que otro piense por usted. Usted también tiene que aplicar su pensamiento. Al cabo, Dios nos dio el cerebro a todos para que podamos usarlo adecuadamente. Aquí tenemos a Pablo y a Silas en Berea predicando. Los bereanos le escuchaban. Ok, muy bien, interesante. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, etcétera, que el pecado. Ok, ahora vamos a ver si lo que tú dices es verdad, y la manera de verlo es, vamos a abrir aquí y vamos a confirmar si lo que tú estás diciendo es cierto o no es cierto, ¿ok? Y de ese modo su fe, esta fe de los bereanos sería una fe sólida. Amén. En el texto bíblico, que nos hace mucha falta, hay que decirlo, hay que decir que nos hace mucha falta. El otro texto era... Qué bonita actitud. Otro texto. Hechos 8:35. A ver, Hechos 8:35, efectivamente, vamos a ver.
El libro de Hechos. Vamos a 8 y 35 está por aquí. Dale, Mirla. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Exacto, justo ayer en Misión Caleb estábamos leyendo Hechos 8, justo ayer el lanzamiento de Misión Caleb en el Perú, claro, estábamos dando una lectura a este texto, el predicador, y excelente predicación, muy contextualizada. Muy profunda. Es lo que pasa cuando uno hace teología, cuando uno hace exégesis y cuando uno prepara bien un sermón, o sea, siempre toca el corazón. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, el evangelio de Jesús se anuncia no con palabras románticas, eso es lo que quiero decir ahora. O sea, no es Dios te ama solamente. No apelando solo a los sentimientos. Que eso es romanticismo en realidad. Es enseñarle con el texto. Vamos a ver por qué Dios murió por ti. O sea, decir Dios te ama es una generalidad. Creo que todo mundo sabe eso. Lo hemos visto en todas partes. Escrito en una pared, escrito en un templo, en llaveritos, en fondo de pantalla, de celulares. Lo hemos visto en todas partes. Todos sabemos eso. Lo que no sabemos es qué implicó ese amor. Pues el texto nos dice, implicó morir en una cruz. ¿Por qué? Estudiarlo te compunge. ¿Por qué? Si no moría por mí, ¿qué pasaba conmigo? Pues ibas a morir eternamente. Para que tú no mueras eternamente, Jesucristo murió por ti. Y todo eso lo encontramos en la Escritura. Y pasa de ser un simple amor romántico, digamos, a Dios, y se convierte en un amor de principio. Un amor real, una relación de afecto basado en un conocimiento bíblico, consciente. Muy buena, Mirla, muy buena. Así es, entonces ya vamos viendo. Palabra, dice Felipe, ¿no? Ya vamos viendo el texto. Siguiente texto. Hechos 15, 15 y 16. Hechos 15, 15 y 16. Cambiamos al Bible Box aquí y ponemos Hechos 15. 15 al 16. 15 y 16. 15 y 16. Dale, dice, Mirla. y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí lo importante es que quiero que vean cómo está citando el Antiguo Testamento de manera profética y lo está aplicando a su época. O sea, impresionante. Ese es el modo de estudiar el texto bíblico y esa es la manera de entender, sobre todo de manera perseverante, textos que pueden resultar ser ciertamente complejos de comprender, ¿no? El título de la lección ya nos va introduciendo a la temática: afrontar las dificultades que tenemos bíblicas con algunos versículos de manera espiritual y en oración. La pregunta, Mirla: ¿qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? Pues estudiarlas. Estudiaron, o sea, no se quede con la duda, amigo. Si usted no le quedó claro las 2300 tardes y mañana, retome. O sea, no tiene que esperar que venga otra lección de Daniel que acabamos de pasar. O sea, va a pasar un tiempito para otra lección de Daniel o de otra lección al respecto. Empiece ya, vuelva a agarrar su lección de Daniel del trimestre pasado, vuelva a abrirla, busque nuestros vídeos en internet, hemos hecho toda una explicación del libro de Daniel ya muy profunda de horas de la lección. Entonces, analícelo por su cuenta y llegue a conclusiones, o sea, no se quede con el asunto de no entendí. Y la lección pasó y ya lo dejó. Y ya pasó y ya otro día entenderé. Exacto. No es así, o sea, póngale esfuerzo, póngale ganas, póngale empeño, ¿ok? Eso es lo que hacían los bereanos. Apenas escuchaban una predicación que venía del mismísimo apóstol Pablo. O sea, con todo respeto, si hoy el apóstol Pablo predicara en mi iglesia, ¿ok? Yo le creería todo lo que diría. O sea, es el apóstol Pablo, perdón. No sé si me explico, ¿ok? Pero aún así los bereanos, delante del apóstol Pablo, confirmaron y fueron al texto bíblico. Y se convencieron al verlo, ¿no? O sea, esto se llama, en otras palabras, ver para creer. ¿O no? Así es. Entonces los bereanos ya habían escuchado, ok, ya te escuché, Pablo, muy bien, muy bonito, muy ahora déjame ver lo que dice la palabra. Muy persuasivo, bastante, muy buen uso de la lengua griega, etcétera. Ahora, déjame ver con mis ojos que lo que tú estás citando es cierto. Déjame ver Isaías 53, que habla de la profecía
de la muerte del Cordero y ahora ver en el Evangelio, etcétera, que realmente Jesús murió por mis pecados. Entonces, esa actitud es la que debemos tener y sobre todo con textos difíciles. Y esto va a fortalecer nuestra fe, mire, de una manera maravillosa. Ahora, hay mucha gente en la iglesia que ya ha escrito de esto, que ya ha escrito libros, pues hay que comprarlos. Hay que invertir. 1844, Hecho Simple, por ejemplo, de Clifford Goldstein, para los que quieran entender artículos, Daniel. También hay artículos que están liberados, también se puede buscar. Hay artículos, ok, pero procure comprarlos siempre. Procure comprar. ¿Por qué razón comprarlo es importante? Porque así la industria de la literatura no muere y se puede seguir produciendo más libros. Y usted le da más valor. Y usted le da más valor porque le costó. Ya hemos dicho antes, conozco mucha gente que tiene una biblioteca virtual impresionante, o sea, que lo descargó de internet, que pesa 100, 200 gigabytes en PDF, pero no ha leído ni uno. Pero cuando uno compra un libro, que este libro me ha costado 300 y lo lea soles. 2, 3, 4 veces. O sea, tengo que leerlo, tengo que subrayarlo, tengo que quererlo, porque me ha costado plata. O sea, ese es el asunto. La otra pregunta dice, ¿por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Eso se llama sola escritura. escritura. Porque ella se explica a sí misma. Porque ella se explica a sí misma. Entonces, ¿cómo responderíamos? Hay dos preguntas, ¿no? Hay que confirmar en la palabra. Muy bien, esa palabra me gustó. Confirmar con el texto, con la Biblia, vamos a ser breves. Con la Biblia la cual se explica a sí misma. Muy bien, la cual se explica a sí misma. Excelente, excelente respuesta. Queremos decirle a todas las personas que han llegado hasta este momento de la transmisión que nosotros vamos a seguir en vivo, pero que quisieran seguir viendo, los que están viendo en diferido, vayan a la descripción de este vídeo, van a encontrar un link que dice así, continuar vídeo. Usted le da clic ahí y va a continuar viendo el desarrollo o la lectura reacción que estamos haciendo ahora. Nosotros en vivo continuamos ahora. Dale. Dice, la mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentran en la Biblia misma. No hay que ir a otro lugar. Los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la escritura, en vez de tratar solo un texto aislado de los demás o de toda la escritura. O sea, no podemos estudiar solamente un pedacito. Ay, a ver qué me dice esto y dejo todo al otro. No, o sea, eso es con todo, ¿no? Por ejemplo, alguien podría tomar el versículo, Jesús lloró. Jesús era un hombre triste entonces. Sí, pues. Porque lloró, pero el texto bíblico lo dice. De él, de que él vivía llorando, pero solo es un texto. Y él lloró porque todos lloraban, se compungió. Había un contexto, ¿no? Exacto. Que había muerto su gran amigo, Lázaro. No puedes tomar el texto, Jesús lloró, y pasar ahora a pensar, por eso yo soy tan llorón, por eso tengo que ser llorón, o qué sé yo, Jesús era un hombre triste. No, porque hay más textos que amplían el temperamento de Jesús, la forma que él tenía de ser. Y es que los niños se le acercaban a Jesús. Exacto. Y es difícil encontrar un niño acercarse a un hombre triste. Gente triste, ¿cómo va a ser posible? Entonces, hay contextos en los cuales hay que aplicar. Exacto. Y no hay que tomar textos e interpretarlos aisladamente. Hay que ponerlos en su marco general siempre. Muy buena. Significaba eso, que Jesús se compungía y sentía el sentir del hombre. O sea, lloró, pero lo resucitó. Sabía que lo iba a levantar, pero al ver a todos así, él sintió lo que los demás sentían. Exacto. O sea, él se compadece de nosotros, siente lo que sentimos. Una experiencia interesante que tuvo Jesús y que nos dice que era muy humano, ¿ok? Y que llorar, él siendo hombre, pues llorar no tiene nada de malo. Y esto nos enseña, entre paréntesis, una gran lección, que aquí en Sudamérica, no sé si en otros países de Sudamérica, pero en Perú suelen decir a los niños, ¿no? Los niños no lloran, los machos no lloran, los hombres no lloran, y se crían así pensando que esto es así, que los machos no lloramos, y eso no es cierto, sí lloramos. De hecho, ayer eché unas lagrimitas, ¿no? Sí. Eso fue algo muy personal. Continuamos, Mirla. Dice, de hecho, debemos utilizar la Biblia como herramienta para entenderla a ella misma, ¿no? Aprender a extraer las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Sin duda alguna.
Si no comprendes un pasaje de la Biblia, amigo, trata de encontrar algo de luz de otros pasajes bíblicos que aborden el mismo tema. Siempre trata de encontrar declaraciones rotundas de las Escrituras para arrojar luz sobre esos pasajes que son menos claros. Exactamente. O sea, buscar otros versículos que me ayuden a ampliar el que estoy leyendo, ¿no? Eso se llama... Intertextualidad. Muy bien. La palabra técnica es intertextualidad. Sí, también es muy importante no escudecer ni empañar declaraciones bíblicas contundentes sumándoles pasajes difíciles de entender. Eso es importante, porque muchas veces tenemos textos muy claros de las Escrituras respecto a un tema, pero en ocasiones solemos añadir otro texto que en realidad no es tan claro, o su nivel de complejidad es mayor, o que no corresponde, o que a veces no corresponde, o que a veces está ya muy forzado. Entonces evitar hacer eso, puesto que complica. Si ya tenías un texto claro, entonces no hacía falta poner un texto de difícil lectura, digámoslo así, que te confunda más. Exacto. En vez de que las fuentes extrabíblicas o la filosofía o la ciencia expliquen el significado de la Biblia, debemos permitir que el mismo texto bíblico nos revele su significado. Exacto. Así es. Principio, sola escritura, significa que la escritura se interpreta a sí misma. No necesita usted siquiera otro libro adicional, no necesita leer a Martín Lutero para entender la Biblia. Usted y la Biblia, usted y su versión de la Biblia, su traducción de la Biblia, ya está, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero hay temas, hay versículos complejos que va a necesitar un punto de vista adicional, que va a necesitar un comentario adicional o consultar en algún libro arqueológico para poder descubrir el contexto, y sabiendo el contexto pues se puede descubrir muchas cosas de la Biblia. Se ha dicho que de rodillas literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva, porque al orar expresamos lo que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las Escrituras. O sea, es importante abordar la Biblia con oración. Al orar buscamos la iluminación de nuestra mente a través del mismo Espíritu Santo, que inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran lo que escribieron. Exacto. O sea, es necesario pedir iluminación para entender. Y aquí hay que hacer una pequeña explicación, porque acá hay dos términos que nosotros pueden ser nuevos para varios de los que nos están mirando ahora mismo, ¿no? A ver, hay dos palabras aquí. Los profetas, los que escribieron el texto bíblico, son los inspirados por Dios. Ellos son los que recibieron inspiración. Y fueron inspirados para que al momento de escribir el texto, el resultado, el texto bíblico, el fruto de esa inspiración, sea un texto inspirado por Dios. O sea, un texto de origen divino, que es este de aquí, que yo tengo aquí un ejemplar del texto bíblico, ¿ok? Muy bien. Así como Dios, el Espíritu Santo, inspiró al profeta para escribir, ahora a nosotros no nos inspira para escribir. Nosotros no escribimos textos sagrados. Ya está escrito. Ya está escrito, pues. No, a nosotros nos ilumina para entender lo que ya ha sido escrito. O sea, él mismo da el mensaje, inspira para dar el mensaje, y para yo poder entenderlo, entonces necesito ser iluminado. Entonces, el que mismo lo dio para escribir, el mismo nos ilumina para comprenderlo. Esas dos palabras, necesito ir a él. Esas dos palabras son importantes: inspiración e iluminación. Nosotros somos los iluminados por el Espíritu Santo para entender el texto, pero el que es inspirado, el que fue inspirado en tiempo pasado, fue el profeta para escribir el texto. Y eso lo vemos aquí, si lo leemos nuevamente, miren, al orar buscamos la iluminación. ¿Ven? Cuando nosotros oramos para entender el texto, buscamos la iluminación de nuestra mente a través del mismo Espíritu Santo, que es ese mismo Espíritu Santo que inspiró. O sea, nosotros nos ilumina para leer, pero el Espíritu Santo inspiró al profeta para escribir, a los escritores bíblicos que escribieron lo que escribieron. Esa dinámica de inspiración y de iluminación está realizada por el Espíritu Santo para todos nosotros, porque el Espíritu Santo quiere que entendamos el texto. Amén. Ya Así está. que, amigo, antes de leer, arrodíllese, ora y pida iluminación del Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo. Muy bueno. Al orar, escuchen,
nuestros motivos se dan a conocer. O sea, ahí yo digo, ¿qué es lo que yo busco entender? Y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Exacto. O sea, ¿por qué queremos entender lo que leemos? ¿Cuál es la razón? Exacto. Esta parte es muy importante, me permito un paréntesis, porque muchas personas empiezan a estudiar la Biblia para intentar demostrarle a otros que están mal. equivocados. Eso no es el sentido de la palabra. Si esa es su intención, mejor no lea el texto, porque no... Ni ore, porque no, el Señor Ni no lo ore. usa. Usted tiene que orar para entender lo que usted va a leer, para que le hable el Espíritu Santo a usted, no usted al Espíritu Santo. Usted no tiene nada que decirle a Dios. Exacto. Dios tiene algo que decirle a usted. Exacto. Entonces, Sí, amigo. ese es, y en las lecciones pasadas lo hemos visto, ese es el sentido de humildad que un creyente tiene. El creyente se pone debajo del texto bíblico y va humildemente para que el texto le enseñe a él, para que el texto le diga qué hacer, cómo hacer, y no para intentar probar mi teoría. Quiero intentar probar, a ver, voy a probar que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces empieza a mover textos aquí y allá. El Espíritu Santo no está iluminando en ese contexto. Téngalo por seguro. Ahora, si usted dice, quiero saber si el Espíritu Santo realmente es Dios, quiero saber qué me dice el texto, Espíritu Santo, ilumíname, entonces es diferente. Va a encontrar textos, y un montón que hay, que hacen referencias directas al Espíritu Santo en actividades divinas, incluso en el Antiguo Testamento como Jehová, ya está, como Dios, que hay un paralelismo interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así de simple. Así que vaya con esa intención y con ese sentido de humildad de aprender. De querer entender, no usted ponerle, ¿no? Muy bien. Dice, al orar, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Esto es fundamental. Wow, es fundamental, amigos. Al orar, pedir a Dios que abra nuestros ojos para entender y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. No solamente estudiar y comprender, sino también a practicar lo que aprendimos, ¿no? Cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones, o sea, después que lloré y Dios nos va guiando, no contradice, amigo, escuche, no contradice lo que ha revelado en la Biblia. Ya está. La Biblia no se contradice, se confirma. Dios siempre estará en armonía con la Biblia. Confirmará lo que comunicó mediante los escritores bíblicos y construirá sobre eso. Ya está, o sea, alguien que empieza a decir cualquier cosa respecto a cualquier... por ejemplo, que empieza a decir el día domingo es el día de reposo. ¿Por qué? Porque voy a buscarlo en la Biblia ahora mismo. No es la actitud correcta. Está yendo con prejuicio y ya va con prejuicio y está excesivamente claro. Que, o sea, no se puede decir de otro modo, o sea... A menos que uno esté voluntariamente ciego y no quiera ver, está muy claro en las Escrituras que el día de reposo es el séptimo día. Ya está. Recuerda también que hay un espíritu de mentira. Entonces, dice la palabra que tiene oídos para oír, oiga. Hay muchas veces nosotros tenemos los ojos y no vemos. Tenemos que pedir que Dios nos abra para ver con claridad la verdad Exactamente. bíblica. Pero para eso yo tengo que tener un espíritu humilde, dispuesto a entender realmente la verdad. No querer yo tener mi verdad y esa verdad yo poder confirmarla. No, Señor, dime tú cuál es la verdad. Estoy dispuesto a poder entender esa verdad y abrazarla. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque vaya en contra de lo que yo siempre he creído. Muy buena. La verdad es la verdad y tenemos que estar dispuestos a recibirla, ¿no? Con un corazón abierto. Así es. Y la oración nos va a ayudar a eso. Vamos a saludar a algunas personas que nos están escribiendo, Mirla. Vamos allá, dice Fanny. Buen día, familia. Estamos reunidos con toda la familia para aprender y complementar nuestro estudio. Bienvenida, Excelente. familia. Un abrazo para ti, Fanny, y a toda tu familia, claro que sí. César Chesitar, buenos días. Cecilia, buen día, hermanos. Dios siga bendiciendo. Bienvenidos, César. Bienvenidos, Cecilia. Bienvenidos. Josh, Dios les bendiga. Tengan un lindo día. Hola, Amén. Josh. Qué Gracias, gusto familia. tenerte aquí, Josh. Dice aquí Rosa Tepoch, muy buenos días, bendiciones. Emisu, hola, buenos días. Buenos días. Tadeo, buenos días, preparados para aprender. Amén. Aquí Tadeo, estamos. bienvenido. Pris, que tengan un lindo día lleno de bendiciones. Amén. Gracias. Dice aquí Casanova, muy buenos días, Casanova. Buenos días, Casanova. Betsy, buenos días, hermanos. Buenos días. Albania, buen día. Dios les bendiga. Mi mamá, buenos días. Tere Jimsol, buen día. Buen Clarita día. Mesa, buenos días. Mayra Puriet, buenos días. Noé Mancilla, excelente día.
Bendiciones León. también. Buenos días, pastor y hermana Mirla. Bienvenidas, Cope. Bienvenido. Damaris Rojas, feliz y bendecido jueves. Mi Jueves. parejita de Dios, qué bonito siempre, ¿no? Me gusta. Que nuestro Señor colme de bendiciones en sus vidas. Gracias por Gracias su a ti, tiempo. gracias a ti. Bienvenida, Damaris. Gracias por tu saludo tan Abrazos. bonito. Adalgisa, buenos días, amigos. Bienvenida, Adalgisa. Felicidad, un arco iris. Un abrazo también. Ángeles, qué lindo nombre. Ángeles Enríquez, bendiciones. Diana Ero, buenos días. Julio Carrera, mi papá, Dios les bendiga mucho a todos. Diyanira Machaca, buenos días desde Puno. De Puno, un Bienvenido, saludo para el Puno. lindo Puno. Comparte estos vídeos con tus amigos puneños, que los queremos tanto. Lindo lugar, hemos estado ahí 5 Sí, años en Puno. Maravilloso. Lo máximo. Alvis, buenos días, hermanos. Julio Carrera, sigamos orando por mi hermano Carlos Portillo, ¿no? M. Carrera, ya vamos a orar por ti. Estaremos en oración. Julio Estaremos en y su oración. familia. Seguimos Listo. orando, papito. Alvis, aunque no tengo la señal, pero estaré aquí. Bienvenida, Alvis, que Dios te bendiga. Damaris, la mejor fuente y solución para entender y encontrar las verdades es la misma Biblia, pero con espíritu de oración. Excelente, Damaris, Así es. excelente, muy buena. César Augusto, en forma particular, busque los libros del Espíritu de Profecía, que es lo que declara con relación al tema que estoy estudiando, ¿no? Y así tener un conocimiento del tema. Por ejemplo, muchas veces se dice que Cristo vino a la tierra solamente a salvar al ser humano del pecado, pero el trasfondo es mayor. Es correcto. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Sí, es correcto. Cristo no vino a la tierra únicamente por ese motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, Ujú, sino correcto. que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Así es, amigo. Así es. Historia de los patacas y profetas, muy buen Y aporte. hay que hacer un comentario, vino a esto porque precisamente su carácter había sido puesto en tela de juicio por Lucifer. Lo que el universo entero está juzgando de Dios es cómo Dios va a tratar con el problema del pecado. ¿Qué va a hacer Dios con Lucifer? ¿Lo va a matar inmediatamente? Porque si lo mata, entonces Lucifer tendría razón. Era un Dios dictador, un Dios que si no le sigues, pues ya lo tienes. Por eso Se aprendí acabó. yo que toda la historia Ujú. continúe Entonces, hasta el final. el sacrificio de Jesús en la cruz, por supuesto que es para salvarnos del pecado, pero en realidad es mucho más que eso. Es la demostración de cómo Dios está actuando con amor delante del pecador o para el pecador, y están observando todo esto aquellos seres angelicales que no cayeron, y también están observando aquellos seres que Dios creó de otros planetas que no cayeron. Como Dios es un Dios de amor y no era el Dios que Lucifer decía que él pues era. Entonces es mucho más profundo. Está muy bueno el comentario, me gusta, pero quisiera añadir lo siguiente. En realidad, el orden más adecuado, no digo que esté mal lo que esté haciendo nuestro amigo César, está muy bien de hecho, pero el orden adecuado es primero estudiar el texto bíblico. Primero estudie aquí, trate de entenderlo aquí. Después de que usted saca conclusiones, después de que usted entiende varias cosas de aquí, recién entonces vaya al espíritu de profecía. Para complementar o para confirmar lo aprendido o para eliminar alguna interpretación que usted estaría haciendo en este caso equivocada. Pero si usted invierte el orden, si primero va al espíritu de profecía y luego va a Ellen White, luego va a la Biblia, no es el orden sugerente, no es el orden más apropiado. Así que la sugerencia es primero vaya aquí, haga todo el esfuerzo, porque hay que hacer esfuerzo para entenderlo. Pase horas. Después que termine de estudiar un tema, entonces ya puede ir con toda libertad a buscar todo lo que diga Ellen White al respecto de ese tema. Pero primero, la sugerencia es ir al texto bíblico peladito, así como está, tal directo. cual. Muy buen comentario, amigo. César. Tiene Muy mucha razón. buena, muy Así buena. es. Cecilia, buenos días. Celia. Ah, Celia Cardona, buenos días. Cardona, sí, tiene acento. Ya, Amparo Sandoval, un corazón.
Eliana Gajardo, hola querido pastor, hermana Mirla, bendiciones. Saludos para ti, Eliana. De Chileón, se necesita mucha oración para entender la Biblia. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y Él nos transformará espiritualmente. Nos guiará y nos iluminará con el conocimiento de su palabra. A veces tenemos preocupaciones que nos interrumpen en el estudio de la palabra y no podemos alcanzar concentrarnos. El enemigo lucha con nuestra mente y nada ni nadie nos puede apartar del amor, del amor de Dios. Mucha oración necesitamos. Sí. Hay que hacer aquí también un énfasis. Lo que dice Techi es completamente cierto, es verdad y es correctísimo. Necesitamos el Espíritu Santo para leer el texto bíblico y ser iluminados. Pero también, o sea, no solo el Espíritu Santo, también necesitamos aprender ciertos principios de interpretación para leer correctamente. O sea, estos dos elementos, ya lo hemos visto en lecciones pasadas, la lección ya lo he dicho antes, son importantes. La oración es vital, es imprescindible, o sea, no puede faltar. Pedir al Espíritu Santo iluminación. Pero también tiene que ir acompañado, esa solicitud de la iluminación del Espíritu Santo, debe ir acompañado de principios de interpretación para leer el texto correctamente. Le voy a poner un ejemplo más simple. Imaginemos que usted y yo no sabemos leer. Imaginemos que no sabemos leer. Vamos a imaginar que no sabemos. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para leer la Biblia. No va a poder porque no sabemos Pero leer. no sabemos leer. Alguien tiene que leernos. ¿Comprenden? Entonces, además de la iluminación del Espíritu Santo, hay un conocimiento previo que yo tengo que aprender. Primero, a leer. Segundo, a tener comprensión lectora. Y tercero, lo más importante, en este caso, humanamente hablando, es aprender los principios de interpretación que estoy aprendiendo en este trimestre. Eso combinado con el Espíritu Santo es dinamita pura. Lo máximo. Muy buen comentario, Techi. Muy buena y muy cierta, muy cierto. Melina dice, buenos días, Dios los bendiga. Aquí está Carlos Morel, mi tío. Buenos días, gracias por su oración a mí. Alegre familia, amén. Estamos orando por usted, tío, ya, así que tranquilo nomás. Confía en Dios también, aférese a Él. Él le está llamando, porque le ama. Sigo, Marcos Check, buen día. Buen día. Egna y Yescas, buen día para ustedes desde Guatemala. Les Guatemala. saluda a Dios. Sigan cuidando y bendiciendo sus Gracias, vidas. gracias. Isaac Armas, gracias por la lección, hermanos. Gracias. Alvis Bowley, la oración es la vía más efectiva de estar más cerca de Dios y entender sus palabras. Siempre con humildad. Siempre debajo del texto. Muy buena. Debajo del texto, exacto. Alvis. Continuamos con Elmer Javier, hermanos, buen día, Dios les bendiga. Elmer, que Dios te bendiga mucho. Muy bien, hemos llegado al momento de la pregunta final. De la preguntaza, que a veces son preguntas muy para pensar. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Dale, Mirla. ¿Cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? O sea, es imprescindible. Me ayuda a entender de que Dios está aquí, o sea, y que yo estoy acá. Y mi corazón lo prepara para poder recibir. Si yo empiezo a estudiar el texto bíblico sin oración, entonces estoy leyendo un periódico. Estoy leyendo una novela, estoy leyendo, no sé, cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. O sea, no estoy poniéndome por debajo de ella. Estoy poniéndome a su igual o superior incluso. Pero cuando uno ora, cuando uno dice, Dios, ayúdame a entender, lo que está diciendo es que si tú no me ayudas, no lo voy a entender. Está diciendo, yo estoy por debajo de ti, tú me superas. Tienes que ayudarme a entender, ayúdame, ilumínanos. Por eso la oración es vital. Entonces la pregunta aquí, ¿cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? Es que la oración es imprescindible. Me permite a mí ponerme en el lugar realmente donde yo debo de estar, ¿no? La oración me ubica por debajo del texto. Yo respondería del texto bíblico. Yo respondería de este modo. Hay muchas maneras de responder esto, hay muchas maneras. Yo diría que la oración, el momento de orar, de reconocer que hay alguien sobre mí, me ubica a mí por debajo del texto bíblico y me hace aprendiz.
aunque usted sea teólogo, aunque usted sea anciano de iglesia, aunque usted sea pastor, aunque sea magíster, usted al orar se pone debajo del texto. Y está listo para aprender. Y está listo para ser un aprendiz, un niño. O sea, un aprendiz, aprenda de la palabra. Amén. Y desaprenda también. Recuerde que no solamente es estudiar, también hay que practicar. Hay que lo que yo he practicar, aprendido. por hay supuesto que sí, por diaria. supuesto que sí. Muy bien, hemos tenido una lección muy bonita, muy interesante y bastante instructiva sobre, de maneras prácticas, qué hacer en ciertas circunstancias cuando no entendemos un texto. Un comentario adicional de Fanny, que definitivamente la Biblia no se contradice, se confirma. Albania envía un beso, etcétera. Felicidad, dice, buen día hermano, feliz día, muchas bendiciones, buen tema. Bueno, es el tema de la lección, muy cierto, sin oración no hay entendimiento. Saludos de Lima, Perú, saludos para Lima, Perú, hay que cuidarse. Fanny Ganaza dice, la palabra de Dios transforma, eso diferencia a cualquier tipo de lectura. Y Julio Carrera añade, tuve una hermana en la iglesia adventista, la bondad que aprendió a leer solo en la Biblia. E hizo muchos años bíblicos y se ganaba cada año un reconocimiento y conocía muchos personajes de la Biblia, más que nosotros los jóvenes incluso. Exacto, es que el texto bíblico tiene esa fuerza. Te fortalece la mente y te la activa, porque te pone a pensar. Así es. Dele me gusta al vídeo, ya lo vea en Facebook o en YouTube, dele a compartir el vídeo, comparte el vídeo con sus amigos, si lo ha visto por WhatsApp también compártalo. Ya sabe que puede encontrarnos en YouTube, en Twitter y en Facebook y ahora recientemente en TikTok también. Ya estamos en TikTok transmitiendo el mensaje cristiano. Que Dios le bendiga mucho. Hasta mañana, amigos. Un fuerte abrazo para ustedes. Con nosotros será hasta mañana. Bye bye.